Colombianos, lastimosamente al presidente Gustavo Petro le ha tocado salir de forma consistente y en innumerables ocasiones a desmentir tantas falsedades que sacan, tantas noticias falsas que sacan los medios de comunicación de nuestro país. Y pues los mismos uribistas. Miren lo que decía RCN Radio. Académicos mostraron preocupación tras la ratificación del gobierno de suspender explotación de hidrocarburos. Primero, el gobierno no ha ratificado nada sobre suspender explotación. Eso es falso. Nunca se ha hablado de explotación, sino de exploración. Segundo, no van a suspender ni la explotación ni se va a suspender la exploración. Lo que se va a evitar es generar nuevos o contratar o hacer nuevos contratos de exploración con R. Nuevos contratos de exploración. Los actuales de exploración y explotación continúan, por ende, continúa la exploración y la explotación de petróleo, gas y carbón. Eso es lo que siempre se ha dicho, pero continúan manipulando con las palabras toda esta situación. Por eso al presidente le toca salir a decir, ¿alguno de ustedes ha escuchado alguna entrevista mía o de la ministra de Energía donde digamos que vamos a suspender la explotación de hidrocarburos? ¿Así es el grado de la mentira? Porque es falso, el gobierno nunca ha dicho que va a suspender la explotación de hidrocarburos. Se continúa con eso. Y si con los actuales contratos de exploración se encuentran nuevos yacimientos de hidrocarburos en general, pues se va a explotar para exportar y utilizar acá en Colombia. Es así. Y siempre han dicho lo mismo. Pero a través de las palabras buscan manipular a la gente. Y acá este tal Emanuel Rincón, hacen parte de medios y demás, le recuerda a Petro, dice, usted no tiene un poquito de vergüenza porque la ministra dijo que no iban a firmar nuevos contratos de exploración. Es que no entienden. O sea, yo no creo, de verdad, dudo mucho que sea tan difícil entender los términos, las palabras que se utilizan. No creo que sea tan difícil. Yo creo que un menor de 5 años lo entendería fácilmente, pero el uribismo no. Y continúan generando esa manipulación. O sea, por Dios, que le toca al presidente salir a aclarar esas cosas tan básicas, tan simples. Y resulta que Canacol Energy anunció 3 nuevos hallazgos de gas en el Caribe, que es pues lo que se está conociendo recientemente. La compañía canadiense de exploración y producción de gas natural, Canacol Energy, ha anunciado 3 nuevos descubrimientos de este tipo de combustible en la costa Caribe. El pozo Saxofón 1 está ubicado en Pueblo Nuevo, Córdoba, donde se encontraron 2 columnas de gas. El pozo DVD 1 está ubicado en San Sebastián de Buenavista, Magdalena, donde se encontró una tercera columna de gas. Continúan a través de contratos ya firmados de exploración encontrando estas columnas de gas en el país. Chimela 1 está ubicado en San Martín Cesar, donde se encontró una 4ª columna con petróleo y gas dentro del reservorio Lizama. O sea, con estos contratos siguen encontrando columnas de gas o yacimientos y demás. Por eso el presidente pues lo felicitó diciendo, encontrar más reservas de gas no depende de nuevos contratos de exploración, depende de administrar muy bien la alta proliferación de contratos ya firmados de exploración. La firma del Estado no es para especular, sino para actuar. Felicitaciones, Canacol. ¿Qué dirán? Esto es una mala noticia para los que han venido atacando las decisiones del gobierno, que, ojo, se ha generado un debate muy fuerte sobre el tema técnico, los estudios que ha presentado la ministra Irene Vélez. Hay un debate muy fuerte con eso, que el gobierno debe aclarar de mejor manera, no con la simple rueda de prensa que dio la ministra, sobre los estudios, porque de ahí es donde uno se basa para analizar y decir si está bien la propuesta y pues en el caso mío, defenderla o apoyarla porque me parece bien. Pero si los estudios son erróneos, no tienen la validez que deberían tener o el peso que deberían tener, pues obviamente uno ya tiene que revalidar su posición al respecto. Entonces, está en debate eso, todavía estoy esperando a ver qué se habla más al respecto para explicar o dar una posición sobre eso. Por ahora, la ministra ha ratificado sus posiciones, sus datos, sus cifras, lo que le ha mostrado al país. Por eso el mismo Petro también lo ratifica.
Sin embargo, desde el sector como el que maneja Jorge Enrique Robledo, que es el partido Dignidad, si no estoy mal, están totalmente alineados con el uribismo. ¿Quién iba a creer eso? Qué tristeza que Jorge Enrique Robledo iba a terminar alineado con Álvaro Uribe Vélez, con todo el Centro Democrático, simplemente por llevarle la contraria al presidente Gustavo Petro y utilizando los mismos discursos, los mismos, entre comillas, argumentos como el que usó Iván Duque en la campaña del 2018 o la que ha usado o los que ha usado Fico Gutiérrez cuando Petro hablaba sobre empezar a exportar mucho más aguacate, pero era como una forma de referirse a exportar mucho más contenido, productos agrícolas, o sea, impulsar la agricultura y exportar más temas agrícolas. Utilizó el aguacatejas como ejemplo. Entonces sale Jorge Enrique Robledo, qué triste esto, a decir, el peor error de Gustavo Petro es que buscar más hidrocarburos no le hace ningún daño al país. Ninguno. Esa es una falacia de Petro. Y el daño no se lo hace a su gobierno, sino a los que siguen. Irresponsable. En 2018 quiso cambiar petróleo por aguacates. O sea, eso se explicó hasta la saciedad. Lo explicó fue Petro, que él utilizó como referencia los aguacates, pero se refería claramente, era a exportar todo el sector agrícola. O sea, impulsar, industrializar, tecnificar el sector agrícola y que se pueda producir más de diferentes productos y exportar. Eso iba a ayudar a reemplazar un poco el tema de los ingresos que genera el petróleo. Entonces genera la burla Jorge Enrique Robledo alineándose totalmente con el uribismo, con Iván Duque, con Fico Gutiérrez. Por eso Petro le responde, se burló Fico, Jorge, de cambiar aguacates por petróleo, pero eso no es lo que hace el mundo árabe y noruego que usa sus fondos petroleros para agricultura y energías limpias. En Colombia se seguirán buscando hidrocarburos, contratos de exploración firmados siguen vigentes. Se seguirá buscando con la exploración vigente y con la explotación. No se va a acabar. Son los nuevos contratos, pero la exploración y explotación continúa en Colombia. Y Petro dice, le dejo este cuadro de comportamiento de precios de acción de petroleras importantes del mundo comparada con Ecopetrol. Como verá, las decisiones de de reconversión fuerte hacia energías limpias ha disparado el precio de las acciones de las petroleras frente a Ecopetrol seguramente, porque para allá va el mundo y las primeras empresas que avancen y logren volverse bandera en el tema de las energías limpias y de transición energética, pues van a estar al frente y se van a cotizar mucho mejor en la bolsa, que es lo que a algunos al parecer les preocupa. Entonces, qué lamentable lo de Jorge Enrique Robledo, que termina siendo avergonzado por Petro y comparándolo con lo que decía Fico e Iván Duque. O sea, qué triste. Pero, ya que Jorge Enrique Robledo se burla del tema, analicemos. Según algunos expertos, para reemplazar el crudo, el petróleo, por turismo, el turismo tendría que vender 9.800 millones de dólares más al año, o sea, adicionales. 9.800 millones. Si analizamos, uno de los países que más exporta aguacate es México. En 2021, porque en 2022 como que aumentó un poquito más la exportación de aguacates, México tuvo ventas valoradas en casi 3.000 millones de dólares. México, que es uno de los que más exporta, y Colombia tiene gran potencial en exportar aguacate. Eso sí, la producción de aguacate debe mejorar para que sea sostenible y no cause tanto daño al medio ambiente. Eso es otro debate que se debe dar. Pero ya que utilizan el aguacate como ejemplo, casi 3.000 millones de dólares México y necesitamos 9.800. Si solo el aguacate, si lográramos llegar a esos niveles, porque Colombia hoy está exportando, a 2021, más o menos 205 millones, que ha aumentado en 40% la exportación de aguacate colombiano al mundo, 205 millones. Si lográramos llegar más o menos a unos 1.500 millones de dólares anuales de exportación de aguacate, ya se reduce, por ejemplo, esta estimación. Si le metemos turismo y los que están en el sector turismo dicen sí se puede, hay que mejorar la infraestructura y demás, pero se puede a largo plazo aumentar los ingresos por turismo. Si le metemos más productos,
del campo. Y si le metemos otros temas que el gobierno ha venido planteando, se suple eso que se necesita, estos 9.800 millones de dólares al año que se necesitan para suplir el crudo, como le dice El Tiempo. O sea, son cosas posibles y además es que ni siquiera se va a perder esa plata o se va a dejar de recibir, porque a largo plazo, cuando Ecopetrol esté metido en la transición energética, en las energías renovables y demás, pues va a seguir recibiendo los ingresos que se tenían, ya veremos las proyecciones que se hagan, pero va a seguir recibiendo y si va a estar alineado con el mundo, pues va a recibir más de lo que probablemente se espere. Entonces, si aumentamos turismo, con paz y demás, si aumentamos industrialización del campo y exportación, por ejemplo, del aguacate, ya que se burla Jorge Enrique Robledo, entre otras industrias, y además de eso, Ecopetrol está arriba en su sector por la transición energética, pues Colombia va a avanzar a pasos agigantados. Eso es lo que no quieren. Pero finalicemos con esto porque el dólar. El dólar sigue en caída libre. Esto lo estoy analizando todos los días porque es que el uribismo no quiere que se sepa. Y el peso, como les decía ayer, el peso colombiano lidera la revaluación entre países emergentes. El peso colombiano es la moneda más revaluada en el año, que más se ha revaluado en el año. Y está llegando a los niveles de como lo dejó Iván Duque. Miren esto. El dólar concretó ayer su quinta jornada a la baja, empezó el día escasamente por arriba del piso de los 4.500, 4.508 y cerró en 4.538. Así ha estado el dólar. Duque dejó el dólar en 4.400, más o menos. Ahí lo dejo. O sea que tenemos, hoy en día es un aumento de 100 pesos. Probablemente lleguemos a los 4.400 en nada. O sea, el dólar que dejó Duque. ¿Y eso lo están diciendo o lo están ocultando? Y si uno revisa los análisis que hacen muchos medios sobre este tema del dólar, ahora que está bajando muchísimo, no, es culpa de las reservas de Estados Unidos, la Fed, las políticas de no sé qué. Ya no es culpa de Petro ni de la ministra. El año pasado todos esos factores influían. Pero decían, no, todo es culpa de Petro y de la ministra. Hoy en día se les olvidó eso. Ahora es culpa solo de factores internacionales. ¿Cómo la ven? Miren el dólar a hoy en día. Está a 4.513 hoy 26 de enero. Para que el uribismo deje de hablar tanto. A ver si encuentro acá rápidamente. 2022 en agosto. 19, más o menos 5, vean. Por ahí estuvo. Entre 4.300, 4.400 estuvo más o menos el dólar por esas fechas en que Petro asumió el cargo y Duque dejaba el cargo. O sea, está a nada, después de todo lo que ha sucedido en los últimos meses, está a nada del precio que lo dejó Duque. Y lo que ha sucedido en los últimos meses es gravísimo. Todas esas luces de recesión, todo eso ha afectado para que el dólar llegara a esos precios. Pero bueno, acá le hacemos seguimiento. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.